Sí, vamos ahí ya porque lo vamos a aprovechar. Están los estudios de Nodal. Sabino Vaca Narvaja, como decíamos, fue ex embajador argentino en China, así que lo vamos a aprovechar para charlar un poco de todo esto. Vamos a ir esperando mientras va ingresando. Le vamos a preguntar sobre el horóscopo chino también. Sí, obvio. Lo vamos a invitar a pasar. Vamos a arrancar por ahí. Hola, compañero. Te invitamos a nuestro living. Ahí está. Ponete ahí eso, está. Pues, así te vas a tener el retorno y si vemos alguna cuestión. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Estás a full? ¿A qué hora terminaste? Es verdad. ¿Ayer a qué hora terminaste en C5N? Y como a las 12, sí, 11:30 por lo menos. Sí. Muy interesante. Llegué bastante tarde, sí. Es una semana activa. Y la verdad que yo estoy en esta etapa, como siempre digo, en un proceso de divulgación, porque yo me encontré, ¿no?, en nuestro gobierno con mucho prejuicio también con China. Por eso digo, incluso nuestra fuerza persiste mucho prejuicio en la relación con China. Y yo creo que si vos no lo que le está pasando a Milei, ¿no?, si no caracterizás bien el espacio internacional. Acércate al micrófono así te escucho bien. Ahí está. Si no caracterizás bien el espacio internacional y no haces planes y tenés objetivos concretos y teniendo desconocimiento, vas a ir por un mal camino, ¿no? Entonces, incluso a nuestra fuerza política, yo creo que aún hay mucho prejuicio y desconocimiento, y bueno, a mí me costó avanzar en un montón de cosas por eso mismo, ¿no? Sí, te escuchábamos un poco, ahí vamos a charlar también. Bien, sí. Ahí nos escuchamos, ¿está todo ok? Perfecto. Bueno, digamos que Trump con esta... ¿no? Con esta declaración de guerra arancelaria nos ayudó a hablar de China, ¿no? Podríamos decir. Trump siempre ayuda a poner a China en la mesa, ya lo hizo en su primer mandato. El tema es que, bueno, los efectos son contrarios, ¿no? Para el mundo, para él e incluso para el pueblo norteamericano, ¿no? Porque él la verdad que gana legitimidad con el esquema de volver a un proceso de industrialización que está bien de Estados Unidos, en un esquema donde ve también de déficit comercial con muchos de los países, centralmente con China. Me parece una visión correcta porque yo abrazo el esquema también proteccionista, nacionalista, pero con medidas que generan el efecto inverso. O sea, para ir a la historia, la primera guerra comercial arancelaria de Trump, que para mí tenía como objeto de fondo la disputa tecnológica, resultó en términos comerciales negativos porque el déficit se mantuvo, y en términos tecnológicos le pasó la delantera a China, porque cuando vos bloqueás de los elementos, lo que generás es lo mismo con, acuérdense, cuando China bloquea el ingreso de Google porque no quería abrir los códigos, se generó sus propias plataformas y generó soberanía y autonomía en algo muy importante como el tema de las plataformas tecnológicas, y hoy lidera muchos segmentos. Bueno, se puso en evidencia con lo de la inteligencia artificial. Pero repito, esta primera llamada guerra comercial de Trump, que escondía el tratar de frenar a China en dos segmentos, acuérdense, en las telecomunicaciones 5G y el esquema después de los semiconductores, ¿no?, que implicó. Y esta segunda etapa, esta reedición, la diferencia, si querés, es que obviamente ha tomado escala planetaria, o sea, no es que se ha enfocado solo en China, ya en todo el mundo, y la otra diferencia es que yo creo que la cuestión de fondo es el tema monetario, ¿no? Acá lo que se está discutiendo es el eclipse del patrón dólar como moneda hegemónica, y yo lo que creo que acá lo que estamos viendo es una foto de un proceso de declive de Estados Unidos que no me gusta usar la palabra irreversible, pero hay un claro proceso de deterioro. El primero en términos comerciales, el segundo en términos tecnológicos, como hablamos, en términos logísticos también. Acuérdense cuando Trump dice Groenlandia, el Golfo de México, Canadá, Panamá, está siendo como una cuestión activa porque está perdiendo un poco el esquema del control de la logística mundial. Lo de Groenlandia tiene que ver, acuérdense esto que está pasando con la ruta polar del Ártico, producto del deshielo, ¿no? Y se arma un camino. El 90% del comercio se hace por vía marítima, y acá está bueno porque esto nos debería también poner a discutir sobre cuestiones de desarrollo argentino, varias de las temas de nuestras vías navegables, pero esto de Groenlandia tiene que ver con eso, con tratar de tabicar esa nueva ruta comercial que va a ser muy, muy impactante para el comercio y que pone un poco, eclipsa un poco el canal de Suez, o sea, y lo mismo con el canal de Panamá, o sea, Trump trata de volver a tomar control usando el elemento de la cláusula esta de Carter, ¿no? Donde cualquier cosa que ponga en riesgo la seguridad de Estados Unidos ellos pueden intervenir, pero bueno,
llega atrasado. Acuérdense lo que en la cumbre de la PEC, la última cumbre de la PEC el año pasado, otro elemento central, ¿no? Estamos hablando de un foro donde el protagonista era Estados Unidos y en esta cumbre el protagonista fue China. Acuérdense que Xi Jinping aprovecha la cumbre de la PEC para inaugurar el puerto de Chancay, que eclipsa claramente el canal de Panamá. Estamos hablando de un puerto que cuando esté maduro va a duplicar el PBI de Perú. O sea, Perú, que crece al 3%, va a pasar a crecer al 6%. Fíjense la importancia de la inversión en infraestructura. Y de nuevo, yo lo que creo acá es que estamos viendo actos reflejos, medios desesperados. Repito, eclipse comercial, eclipse tecnológico, eclipse logístico. Vamos acá, me gustaría hablar en profundidad también de algo que yo creo que estamos viendo también, el deterioro militar, ¿no? Porque la verdad que la guerra de Rusia contra Ucrania se involucró la OTAN y se involucró fuertemente Estados Unidos, tanto que fíjense esta trampa que le hace Zelensky, le dice me tenés que devolver los miles de millones, devolvémelos en tierra rara, y lo trata de dictador. Bueno, y esta vergüenza de nuestro presidente, donde cambia de posición, lo trae primero para la Asunción y después lo tira para la ventana, poniendo en riesgo uno de los principios que Argentina había ganado ya como política de Estado, que es el reclamo de integridad territorial de Argentina, donde te pueden usar la mayoría de las naciones en contra del argumento de haber puesto... ejemplo, claro. No, y ni hablarle el discurso de hablar de autodeterminación en vez de integridad territorial, que es el Sabi, concepto correcto. Te quiero volver un... Sí, perdón, mire que yo soy larguero y... aparte bueno. nos encanta y vamos a aprovechar. Introducción, pero perfecto. te quisiera aprovechar en esta idea de que efectivamente este capítulo 2025 de una guerra comercial y tecnológica que no se detuvo con Biden, ¿no? Hay que decirlo, digo, no es una política del loco, sino una política estratégica. Acá por eso no es Trump. O sea, no porque comprar un Trump loco es equivocado. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la profundidad, y en este sentido, que yo creo que lo que hace Trump es sacar la máscara de Estados Unidos. Es decir, la verdadera naturaleza de Estados Unidos es esta. Pero siempre fue así, porque y acá lo que nos queda claro es que no es que Estados Unidos quería armar o coordinar un mundo internacional más justo. Lo que quería armar es un mundo a su interés personal. Claro, más justo a sus medidas. A sus medidas y a sus intereses personales. Claro, entonces lo que estamos viendo es que estas instituciones que promovió Estados Unidos después de la Segunda Guerra, firmadas en Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial, donde se crea el FMI, donde después se avanza con Naciones Unidas, donde se crea la Organización Mundial del Comercio, que tuvo como objetivo imponer el patrón dólar en el sistema mundial y armar un esquema de coloniaje adecuado de nuevo a las necesidades de Estados Unidos, es el mundo para los norteamericanos, sería el eslogan. Y acá, como está en declive, yo creo que Trump, con cierta lucidez, dice, hemos perdido lo comercial, hemos perdido lo tecnológico, lo militar está en eclipse, ahora vamos a hablar del conflicto de Ucrania, y vamos por la madre de las batallas, que es el tema monetario. Claro. Acuérdense que una de las primeras intervenciones en X, ahora ya una red de Trump, ¿no? Acuérdense, en el primer gobierno de Trump, el que le bloquea lo eliminan, Twitter, claro, lo eliminan de en Twitter. Un hecho, yo lo llamaría también polémico, más allá de que te guste o no Trump, estás vulnerando al presidente en ejercicio más poderoso en ese momento del mundo, una plataforma tecnológica. Hagamos un ejercicio si esto podría llegar a pasar en China. Exactamente. Es un declive de la autoridad estatal enorme, lo que te marca es cómo las corporaciones están por encima de los estados. Exacto. Y otra cosa que te marca cómo termina, que termina un socio, un amigo, comprando Twitter, transformando en X y transformando en una batalla de campaña para la elección de Trump. Bueno, está claro ya, porque hay indicadores que todas estas plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, el 90% de lo que circula es información o falsa o no comprobada. Y es información que está generando sentido y que se usa como arma de guerra, como las denuncias que han hecho. La ecuación es que el 35% de las cuentas en X son falsas. Sí, pero además difunden información falsa. Y el 50% de lo que se difunde es al menos información de trolls, o sea, de no comprobada o no certificada o en muchos casos manipulada y falsa, que te genera sentido. Te genera sentido. Porque fíjense, estamos hablando de presidentes que denunciaron a Elon Musk. Sí. De Macron, de lo que pasó en Alemania. Lula. Lo que quiero decir con esto es que fíjense que paradójico. Occidente criticaba a China por este bloqueo a Google, ¿no? Que terminó, que básicamente decía abrime los códigos, ¿no? Y termina posicionando a China con una soberanía con respecto a las plataformas tecnológicas muy interesante, porque ahora lo que estamos viendo es plataformas vinculadas al mundo privado o a tecnócratas que tienen más poder que estados,
determinando cuestiones sociales y que pone en crisis nuestro sistema democrático, ¿no? Tanto que se habla de la democracia en China, pone en jaque nuestro sistema democrático. Una de las cosas que yo creo trato de aprovechar en estos momentos es problematizar a fondo estas cuestiones, porque si no nosotros, yo creo que hemos perdido, que Milei nos ha ganado la batalla cultural y en la discusión de ideas. Nosotros con nuestro espacio político hace mucho no debate ideas, no debate ideología. Entonces, si vos no debatís ideología, después corres el riesgo de lo que te pasa ahora, que Milei, con un desastre económico, ha tenido muchísimos logros políticos. Sí, incluso con minoría parlamentaria en ambos parlamentos, ha conseguido leyes terribles para Argentina, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a decir, che, pero ¿cuál es nuestro sentido? Y dejar de discutir candidatos y empezar a discutir proyectos, volver a los planes quinquenales. Yo, bueno, entré a esta sala y veo afiches hermosos por todos lados, y la verdad que nosotros nos debemos un fuerte debate en términos ideológicos, porque es la manera de que vos generás identidad y sentido. Si no discutimos, miren, la reflexión que me pasó a mí con este honor que tuve de representar a Argentina en un país también determinante, en un momento determinante como fue la pandemia y bueno, la consolidación, fue fundamental consolidación de los BRICS, o sea, un montón de cuestiones, se discutió la ampliación de los BRICS, o sea, la verdad que me tocó vivir un momento geopolítico muy, muy importante, y ahora también está sucediendo, pero yo lo que me vi, lo que identifiqué, que las limitaciones que tenía nuestro Estado y nuestro sistema de relaciones exteriores, nuestra Cancillería, fíjense, esto que yo problematizo, bueno, me olvidé traerles el libro, porque después les buscamos la tapa, que pero sí. Cuenta con el prólogo de Dilma y de Cristina, me di dos gigantes, y la verdad que ahí lo que me pasó es que yo me enfrenté con una Cancillería que estaba diseñada para un mundo que no existe más, que tiene 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia, que está donde está toda tu complementariedad económica, que tiene un área que trata a China que se llama Diallo, Asia y Oceanía, ¿no? O sea, China está subsumida en Asia, en ese momento nuestro segundo socio comercial, y una dirección que se llama América del Norte, que trabaja solo para Estados Unidos. Claro. O sea, ¿cómo nos va a ir bien? Claro. Y líderes políticos, y acá yo recojo el guante como parte del gobierno anterior y parte también del peronismo, que despreciamos la política internacional. Sí. O sea, que elegimos embajadores políticos como para que si le va mal en un ministerio, mandale a la embajada. Un desastre. Escuché decir que en el gobierno no fuimos cuando Argentina entró a los BRICS. Eso para mí fue muy frustrante, y lo cuento porque lo contaron en un foro y después yo decidí hacerlo público, pero yo avisé casi con un mes de anterioridad que Argentina iba a ingresar a los BRICS porque obviamente no comunica a China, entre otros países, y el canciller en ese momento, Santiago Cafiero, desestima la participación de Argentina porque, claro, Cafiero, que para mí fue uno de los peores cancilleres de la historia argentina, le gana a Mondino porque, bueno, rápidamente se quedó con el oro. Claro, te beneficia la comparación. Pero la verdad es una persona que no estaba preparado. ¿Qué pasa cuando vos no estás preparado para asumir las instituciones? Y la burocracia te conduce. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo muy profesionalizado, pero que viene con un sistema formativo, o sea, centrado, como tiene la mayoría de nuestra sociedad, con una mirada eurocéntrica del norte global, o sea, con muy poco conocimiento, porque lo que está pasando con Asia y con China, que cuando vos tenés un conocimiento semejante hay mucho prejuicio también para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué hizo Cafiero? Se rescató en la burocracia y la opinión que le daba eran los embajadores que tenían los países miembros de los BRICS, que eran diplomáticos. Entonces, el resultado de eso fue que él desestimó, le recomendó a Alberto no participar. Imagínense esto, el momento histórico más importante del peronismo, incluso yo lo hablaba con Alberto, te va a hacer perder Cafiero una foto histórica para Argentina, y es terrible. Bueno, no solo eso, sino que Cafiero dio una entrevista a Fontevecchia días previos diciendo que Argentina no iba a entrar. O sea, es increíble lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo te quiero hacer una pregunta así bien polémica. Ya la tiraste vos sola la polémica, pero tenemos una clase dirigente, sobre todo en el peronismo, muy entrampada en el mundo angloamericano, en las internas propias de demócratas y republicanas. ¿Qué nos pasa y cómo rompemos eso? Somos un reflejo de la sociedad, o sea, no es solo la dirigencia, es un reflejo natural. Por eso yo creo que la responsabilidad que tomo yo en esta etapa es de divulgación. Cuando llegué
empecé de nuevo a volver, yo vengo del mundo académico, habíamos creado el primer posgrado en la Universidad de Lanús de Estudios de China, ahora tengo el honor de dirigir una maestría en vinculación con China en la Universidad de José de Paz, pero también estamos articulando con muchas universidades, armando una red. El año pasado hicimos el primer congreso de sinología, que son los que estudian China, en Latinoamérica, con 3 universidades. Estamos haciendo este año el mismo congreso en Chile, porque también pasa eso, en la relación, hoy estamos, digo, en una complejidad enorme, porque Milei ha decidido subordinarse políticamente a niveles indignos a Estados Unidos y subordinarse económicamente a China, que también tiene un grado de complejidad enorme. Claro. ¿Por qué? Porque si vos liberalizás tu economía, haces una apertura indiscriminada de las importaciones, vas a destruir tu sector productivo. Ya pasó, o sea, es algo que es el plan del gobierno militar. O sea, acuérdense esta propaganda de que la industria nacional es mala, Claro. Y esto va a ser devastador, ya lo está haciendo para la industria, ¿viste? Porque vos decís... lograr la baja inflación con la gente que no puede consumir ni comprar y con la industria en estado complicado, y es relativamente fácil, o sea, porque no tenés demanda, no tenés consumo, no tenés actividad económica, ¿no? O sea, nosotros teníamos un cuello de botella enorme para el tema de hecho teníamos que importar energía, siendo unos grandes productores, precisamente porque los sectores productivos estaban, cuando acá funciona la máquina, vos necesitas demandar energía y entras en colapso. Y fíjate de nuevo, cómo una obra grande pero pequeña en términos que es enterrar un tubo, como el gasoducto Néstor Kirchner, hace que este gobierno hoy tenga cierta solidez. Claro. Porque la verdad que hiciste todo este ajuste, hiciste toda esta apertura indiscriminada liberal, armaste leyes obscenas como el RIGI y no tenés ninguna inversión. Hizo 11 viajes a Estados Unidos, no tiene ninguna inversión genuina. Claro. Lo que hizo fue, sí, hacerle negocios a su amigo que vende ahora Starlink, o sea, todo asimétrico. Y la verdad que en las relaciones humanas de estados y de conglomerados, si vos no tenés una relación recíproca y ponés condiciones, vas a ser un empleado, como está haciendo Milei, de Estados Unidos. Estamos en el peor de los mundos. Y económicamente, si vos despreciás el esquema de las instituciones y haces una apertura, porque aparte, dentro de este club de nueva derecha, el más distópico es Milei. Exactamente. Porque es una nueva derecha que hace proteccionismo, que hace nacionalismo. Incluso Vox dice volver a la peseta, o sea, prácticas ya, digamos, preindustriales, precapitalistas. Y Milei está con una filosofía, bueno... Fíjense que ya habla poco de eso, ¿no? Porque está como vergonzante. Claro. Filosofía muy interesante, diría Patricia Bullrich. Disonante. Yo quiero volver un poco aprovechándote, Sabino. Sí, recupérenme porque yo... No, pero estuvo bien bajar a Argentina, cerrábamos. También, porque Argentina, cerramos ahí porque nos está escuchando América Latina y el Caribe, y me parece, volviendo a esto que nos señalabas, ¿no? En esto de la guerra arancelaria, decías, en un primer momento fue principalmente el factor tecnológico, en un segundo momento el monetario. Te escuchábamos hablar del yuan digital, digo, de cuál es el principal problema para el dólar como moneda mundial, digo, y en qué estado está esta disputa que decimos Estados Unidos y China como para simplificar, ¿no? Porque en realidad hay intereses que no tienen que ver solo con los estados. Yo primero quiero poner un contexto. Dale. Durante 18 siglos, del siglo I al siglo XVIII, la principal economía del mundo fue China. O sea, representó del 35 al 40% de la economía del mundo. Mierda. Un pequeño periodo histórico, que es este siglo, del cual somos contemporáneos, hay un declive. Pero yo quiero decirles una cosa, porque a veces uno piensa a China y dice, no, hay otra hegemón. No, China se percibe que está reemergiendo, no que está emergiendo. Está tomando una posición natural. ¿Saben cuánto representa hoy la economía de China para el mundo? El 18%. O sea, está lejos de su posición natural. Entonces, preparémonos. También tiene margen. Lo que quiero, hay un tema. Los chicos, la buena noticia para países emergentes o latinoamericanos es que China a lo largo de su historia no ha tenido pretensiones hegemónicas, no impone, bueno, el propio Milei dice, no me pone condicionalidades, o sea, tiene una manera de articular que es diametralmente opuesta a los hegemones que estuvimos acostumbrados en este, de nuevo, corto periodo histórico. Está bueno poner esto porque en realidad, de nuevo, 35 a 40% de la economía del mundo, incluso en su declive, cuando cae la dinastía Qing, que fue la última de China, y asume Sun Yat-sen, que era un periodo nacionalista de China, que es el Kuomintang, y empieza un proceso también de guerra interna, acuérdense la invasión japonesa. El siglo de humillación. Ellos llaman exactamente el siglo con colonialismo de muchas potencias, no solo de Inglaterra con la guerra del opio, también de Alemania, de Francia. Le llaman exactamente el siglo de la humillación, pero es un siglo. Y llega a que China pase. Y gloria en ese siglo de la humillación con Sun Yat-sen.
China representaba el 30% de la economía. O sea, aún en el proceso de auge industrial. Ahora, con el colonialismo sí, cae al 5%. Y asume la República Popular China en 1949 con el 90% de la población campesina, con un analfabetismo enorme. Y acá me gustaría indagar en algunos de los ejes del desarrollo chino porque es interesante para reflexionar también como Argentina. Porque China, en el año 50 y pico, empieza a implementar los llamados planes quinquenales, que dicho sea de paso, fíjense Argentina, ¿no? Implementamos un plan quinquenal y medio. Muchas de las bases que tenemos hoy de nuestra industria, de nuestros sectores. Cambió la historia del país. Eso. Cambió la historia del país. Bueno, fíjense China, 14 planes quinquenales implementados y desarrollados, y es interesante, y lo más interesante de la historia, que Perón los implementó antes que China. Antes que China. Esta es la parte interesante para reflexionar. Pero lo que digo, si nosotros no volvemos a ese camino de la planificación de estrategia, de discutir programa, y nos enfocamos en esto que ha sido, creo que un error, que los partidos políticos se han transformado en máquinas electorales que buscan cuál es el mejor candidato, el más votado, o sea, vamos a terminar mal. O sea, podemos terminar peor con Milei si no cambiamos el sentido, no discutimos la ideología. ¿En términos de América Latina lo lees en el mismo sentido? ¿Cómo lees entonces? Por eso, estos debates que yo estoy promoviendo acá con redes, porque Argentina tiene un montón de pensadores. Yo siempre digo, está sobrepensado y subejecutado. Tiene un montón de personas que están discutiendo, como el trabajo que hacen ustedes muy importante para la región, problematizando para mí temas fundamentales. Y lo mismo pasa con Latinoamérica. Entonces nosotros promovimos este primer congreso de sinología. ¿Y qué nos pasa con la región? Que está muy desarticulada, muy poco comercio interregional. O sea, si nosotros no nos articulamos como región, estamos perdidos. Incluso en la relación con China. Podemos repetir patrones de asimetría muy fuerte. Claro. Argentina es uno de los peores, porque Argentina hace 16 años nosotros tenemos un déficit estructural con China, además de la primerización de nuestra economía. Entonces, la manera de poder resolver eso es articulando políticas como región, tener escala regional. Si nosotros no tenemos escala, y fíjense esto que hace China. China tiene desde el año 2008 un libro blanco, o sea, los objetivos que tiene para América Latina y las metas concretas, actualizados en el 2016, y la comunidad latinoamericana, Suramérica, el Mercosur, CELAC, no tiene nada semejante. Claro. Y fue uno de los temas ¿Cuáles son los objetivos que tiene China para América Latina? Mira, el primer tema central de China es la seguridad alimentaria. Claro. Que son 1.440 millones de habitantes. Claro. Que además esto es un dato interesante que te marca también la relevancia que tiene nuestra región. En China, que es un territorio enorme, solo es cultivable el 13% de su territorio. Claro. Tiene un problema de seguridad alimentaria para siempre, estructural. Claro. Incluso con avances tecnológicos, tienen grandes problemas vinculados a eso. O sea, te diría que el primer tema de derechos humanos de China, el número uno, es darle alimento a su población. Y es sostener eso. Y fíjense que aún con esta guerra arancelaria, China es uno de los grandes compradores de soja a Estados Unidos. O sea, ¿no? Ahora estamos empezando a ver, porque acá esto arrancó, no sabemos cuándo termina. Yo estoy muy preocupado con esta situación mundial porque generalmente los temas arancelarios de la historia de la humanidad terminaron de manera compleja. La diferencia, si querés, con otras crisis es que acá hay un Estado que se está comportando de manera muy responsable. Fíjense lo que pasó la semana previa a esta cuestión autoanunciada, porque Trump lo anunció en su campaña. O sea, es llamativo el golpe tan fuerte. Yo creo que evidentemente no le creían que iba a tener un alcance planetario de esta magnitud. Y fíjense los movimientos de China la semana previa. O sea, China arma esta reunión de los ministros de Economía de Japón y de Corea del Sur con China, donde proponen un esquema de integración económica impensado. De mercado, impensado, porque estamos hablando de aliados muy fuertes de Estados Unidos. O sea, y enemigos históricos regionales. Totalmente. Esto lo suma a la ASEAN, que ya viene articulando con China. Acuérdense, de nuevo, para retomar los temas. China implementa en el 2020 el yuan digital y lo empieza a trabajar sobre todo con su esquema transfronterizo, que son sobre todo la región del sudeste asiático. ¿Y cuál es la diferencia con las monedas, las criptomonedas más populares? Es que esta está respaldada por el Banco Central de China. Claro. China tomó una decisión en el 2008, cuando empieza a ver que el tema financiero está desfasado, está generando mucho problema, que se focaliza o cataliza con la crisis de Lehman Brothers, y empieza a correr su esquema económico y arma lo que se llama el programa de economía dual, centrándose mucho en sus sectores medios. Bueno, hoy China tiene 400 millones de sectores medios altos, o sea, el doble que Estados Unidos, y proyecta duplicarlo en 10 años, ¿no? Que va por ese plan. Claro. Entonces, ya dejó de ser... tiene un mercado interno de consumo. Y le pasa a las empresas norteamericanas. Cuando la primera presidencia de Trump le pide a Apple, a General Motors, a General Electric, dice, no, tienen que volver. Las empresas se dan vuelta, le responden con el bolsillo y dicen, ni loco me voy de acá porque ya no solo arrancaron con beneficios de la mano de obra, con beneficios impositivos, ahora es el lugar donde venden. Claro. Entonces, hasta Trump, el celular más vendido en China era el iPhone.
que créeme que es uno de los lugares donde más vende en el mundo, pero claro, cuando Trump empieza este discurso muy agresivo, pasa a ser Huawei. Porque por eso digo que el efecto que consigue Trump es al revés. O sea, al deshacer las instituciones que creó y retirarse, el que está ocupando esa plaza es China. Ayer te escuchaba, Xavi, y hablábamos hablabas del yuan digital, o sea, como la contraofensiva. Tira esos números, porque me parece que están muy buenos para que entiendas la dinámica del yuan digital con respecto al mecanismo SWIFT y demás, que me parece que son muy relevantes. Me parece que está buena esa reflexión que ayer te escuchaba en C5N diciendo y que la verdad que fue muy, muy importante. Y por otro lado, agregarte una dimensión que es un poco la discusión que también estamos dando nosotros acá y hay que ver si efectivamente le da o no le da, pero si la decisión de Donald Trump no solo ya es una cuestión de defensa y de bloqueo tecnológico para con China, si no es también, efectivamente, como lo estabas señalando vos recién, una cuestión con defensa del dólar, sino también no hay una intención, y por eso casi que es un presidente que le preocupa muy poco lo que está pasando en las bolsas del mundo, si no hay una decisión de efectivamente tensionar para que la producción del valor económico, ¿no? En las claras leyes de la teoría del valor trabajo, digo, no leídos desde la economía liberal, sino desde la economía crítica, ¿sí? Si no hay una intención de efectivamente decir, bueno, a todo o nada, a que la producción del valor económico sea en territorio estadounidense, y si hay que vender iPhones al mundo, sean Made in USA, ¿no? Y que ya no alcanza ese mundo donde efectivamente los diseños, las patentes son estadounidenses, porque ya de hecho el crecimiento de las patentes chinas es extraordinario, sino que efectivamente necesitamos un mundo donde el diseño sea estadounidense, pero también la fabricación sea estadounidense o al menos occidental. ¿Hay algo de eso? Bueno, pero lo me agarró un ataque de tos, no es un arma contra Milei, que no se ponga nervioso. Pero... No, primero... Sos el tosedor. Soy el tosedor. Era el arma oculta de él. Hablando del arma oculta. No, yo creo que otra de las cosas que catalizó el proceso de la guerra en Ucrania es este tema, el tema monetario. ¿Por qué? Porque muchos de los países emergentes vieron que se usaba el esquema del bloqueo bancario y el código SWIFT, que es este código que se usa para la transferencia monetaria, como un arma política. Entonces fue una primera alerta de los emergentes que, pero si esto lo usan con Estados Unidos, lo podrían usar con nosotros. Pongamos en discusión, acuérdense la cumbre en el 2023, donde la discusión secundaria, además de ampliar los países, era el tema del uso de las monedas propias para las transacciones. Punto 2. ¿Qué pasó con la economía rusa? Se fortaleció. Entonces el otro dijo, pero al final la dependencia del dólar lo que te genera es un problema de coloniaje y te retrasa el progreso. Otro elemento C, empezó a haber una discusión muy fuerte en los países emergentes y ahí China empezó a liderar el proceso, porque acuérdense que China está con una estrategia de internacionalización del renminbi hace rato, si bien es el principal tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano, está en declive y está empezando, bueno, el swap es parte del mecanismo de internacionalizar su moneda y después la estrategia también de créditos y está empezando a promover eso, ya lo hace con muchos países de África, lo hace con Rusia y ahora apareció un elemento nuevo que la nota nuevo, en el 2020 implementa China, como dije, en 2018 prohíbe las monedas digitales, fortalece el uso de monedas digitales locales respaldado al Banco Central y en el 2020 pone en pleno ejercicio, primero en el mercado interno, el uso del yuan digital, que ya tiene, o sea, es la moneda digital más usada en el mundo, de nuevo por el mercado interno chino, para todas las transacciones, y ya lo empieza a usar en términos de, como dije, transfronterizos, sobre todo con los 10 países del sudeste asiático. El dato relevante de esta semana es que incorpora 6 países de Medio Oriente. Y vamos a meternos en qué implica el tema del yuan digital. Además de la coordinación con los bancos centrales, implica, por ejemplo, hicieron la prueba, que por eso generó mucho ruido, una transferencia de Hong Kong a Abu Dhabi que se realizó en 7 segundos, cuando históricamente el SWIFT tarda de 3 a 5 días. Claro. Además, logró que pasara por, si esto se hacía a nivel bancario, pasaba por 6 bancos. O sea, se reduce la participación de 6 bancos intermediarios. Y además se reduce los costos transaccionales por esto en un 98% de comisiones. Listo. O sea, fíjense el impacto y velocidad de circulación de la moneda. En tiempo real,
Y además se usa con tecnología blockchain, o sea, una trazabilidad total, una seguridad total, con respaldo de los bancos centrales. Entonces este es el golpe, el corazón del problema. Acuérdense de nuevo, cuando asume Trump dice, si los BRICS van por el camino de disputar la moneda, yo les voy a, porque Trump está con el tema arancelario, voy a ponerle 100% del arancel. Acá les quiero contar mi experiencia personal en China, porque también uno dice, no, yo venía estudiando mucho China, pero la verdad que cuando llegué me di cuenta que sabía muy poco, porque cuando recorres las provincias la verdad que son como, claro, es un universo en sí mismo, la gran diversidad de China. Y a mí lo primero que me pasó que yo fui con un esquema de decir, bueno, me voy a encontrar con la cuarta revolución industrial, con la automatización de las fábricas, con la tecnología de las comunicaciones aplicada a los procesos industriales. Y yo dije, claro, una visión tardía. Llego y lo que me encontré es con el uso pleno de la inteligencia artificial en los sistemas productivos de China. Entonces, por eso es un esquema de ciencia ficción. Están Entonces, en el futuro. Implicándolo, pero claro, metiendo en el sistema productivo. Acuérdense cuando asume Trump, lanza el Stargate y a la semana aparece esta pequeña empresa liderada por un Liang Wanfeng de 39 años que arma explota una pequeña burbuja vinculada a OpenAI y a ChatGPT, porque estamos hablando de una plataforma muy chiquita, créanme, hay más de 300 plataformas de inteligencia artificial en China, y lo que te marca acá es este avance, cuando el mundo empieza a discutir, pero ¿cómo China que copiaba ahora está revolucionando los diseños de la industria automotriz, revolucionando el sistema productivo? Tiene que ver con esto, que ya no están en la fase de automatización, de Internet de las cosas. Hay una fase donde se está implementando la inteligencia artificial en el esquema productivo, incluso en el diseño. Fíjense que antes se acusaba a China de copiar modelos y ahora en las últimas ferias automotrices están todos tirados en el piso, que dicho sea de paso, China ya produce el 33% de los autos del mundo. Esto es, si sumás Europa, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, es más que eso. Y además ese 40% de ese 33% de autos es eléctrico, o sea, lidera el segmento de electromovilidad. Explotó desde la pandemia, desde marzo del 2020 en 3 años y medio, creo que fue en noviembre de 2023, se convirtió en el país exportador de autos eléctricos número 1 del mundo. De no producir directamente. Y acuérdense esto que pasó con Tesla, ¿no? Con este socio de Elon Musk, que ahora quiero ver porque ahí están en problemas, están en lío, que le pidió a Biden, por eso comparto con vos que decís acá, no es una cuestión de Trump el loco, sino que hay una decisión estratégica de la élite intelectual de Estados Unidos de elegir como rival estratégico a China, y está este esquema donde le ponen el 100% de arancel a los autos eléctricos. Siendo Tesla fabricando en China y vendiendo un montón de autos en China, y acaban de abrir otra, y yo creo que este esquema arancelario, porque ¿qué está pasando acá? Como digo, que perdió la carrera comercial Estados Unidos y por eso está cambiando las reglas. Casi el 48% de los componentes electrónicos se ensamblan o se producen en China. Entonces, el primer impacto que va a tener es en los consumidores norteamericanos, que le van a subir los precios de los autos, de los productos tecnológicos. Genera porque ahora no es tan fácil como ordenar una grilla, una planilla y decir, listo, pongo arancel y soluciono. Está tan complejo los sistemas de producción que el impacto lo va a tener sobre todo Estados Unidos. Exactamente. Pagni ayer decía que aumentaba el costo del iPhone para los norteamericanos aproximadamente en $200. Bueno, vos contaste esto de que es maravilloso, ¿no? Porque el iPhone dice creado en China y diseñado en California. Bueno, hay un programa que ya se cumplió la meta, que es el programa 2025, que es el Made in China 2025, que fue un programa de apostar a los procesos tecnológicos y a las industrias claves, estrategias en China, y ese programa tenía un eslogan que es: vamos a ir del hecho en China al creado en China. Y es maravilloso, porque ese es el proceso que fue llevando China, y cuando uno ve este esquema de DeepSeek, hay un elemento ahí de presencia estatal, de infraestructura, de un ecosistema que genera el Estado para que se puedan crear este esquema. Y créanme que esto no fue una competencia contra Estados Unidos. Están compitiendo entre las provincias. De nuevo, vuelvo a las escalas provinciales, que a veces son 3 o 4 estados de Latinoamérica y que tienen 3 o 4 en población y en PBI. O sea, ahí nos das el pie, Sabino. Ahí veo algunas preguntas de la comunidad también, pero en esto, ¿no? De decir, hoy el PC chino, ¿no? Como conducción del Estado, ¿qué capacidad tiene o cómo está resolviendo o cómo convive con estas grandes empresas tecnológicas que nos decías hace un rato que superan además, ¿no? No convive, las conduce. Bueno, eso te Muy queremos. fácil. Las conduce, tiene todavía la capacidad, convive, se disputa, ¿qué es lo que lleva adelante el Estado para que esas empresas, porque contabas en una entrevista que el CEO de Apple
es recibido, ¿no?, por el secretario de Comercio de China. Los conduce, tiene la capacidad. No solo recibe el ministro de Comercio, sino que yo conté en la entrevista lo que dice, que también grafica el momento en el que está China. Porque le preguntan en un estudio de televisión, le preguntan, ¿usted por qué fabrica en China? ¿Por los costos laborales? Dice, no se equivoquen. Nosotros fabricamos un tipo de producto que necesitamos una especialización en lo que es ingenieros de herramientas, un saber muy profesionalizado, y él le pone el ejemplo. Si yo convoco en Estados Unidos, en este estudio, no llenamos de los ingenieros de herramientas que necesitamos para nuestro proceso productivo. Si los convoco en China, cubrimos 10 estadios de fútbol. O sea, claro. Fíjense, y esto que yo hablaba, ya China produce 1.500.000 ingenieros al año, se gradúan en China, contrastado con Estados Unidos, que son 200, y aparte hay una diáspora del sistema científico en Estados Unidos. Acuérdense lo que pasó, que empezaban en la primera presidencia de Trump de acusar de espionaje a los alumnos chinos. Entonces generó una diáspora. Entonces acá hay un declive en varios elementos, incluso en ese. ¿Y cuál es la pregunta que voy por las ramas? No, esto de cómo en este escenario que es mundial, comunista, entonces, la dinámica de articulación de lo empresarial y lo político. Claro, de las grandes empresas, estamos hablando de estas. Sí, el elemento central global en China, que me parece que es el diferenciador y la clave de su éxito, es que la política conduce a la economía, ¿no? Como primer punto general. Y eso nunca dejó de suceder, incluso con la reforma y apertura de Deng Xiaoping. Porque acá hay para mí un error de concepto cuando decimos China es capitalista y que implementó el capitalismo. No, implementó herramientas de mercado, abrazó herramientas de mercado bajo la conducción férrea del partido. Nunca dejó de estar conducido, sí, armó zonas económicas especiales, pero fíjense esto. China les decía, vengan las empresas, sí, vengan los capitales, como fue la industria automotriz de Alemania, como grandes empresas norteamericanas, pero acá cuando venís tenés que asociarte a empresas locales y transferirme la tecnología. 40 años después, fíjense el salto que está dando en todas las ramas de China. Entonces fue un proceso muy inteligente y nunca dejó de conducir tampoco las áreas estratégicas. O sea, China tiene herramientas dentro, o sea, si bien se adecuó China es un país socialista, con economía de mercado dirigido por un partido único que es el Partido Comunista Chino. Y sí, hubo algunos cambios, por eso se llama comunismo o socialismo con características chinas, usa siempre estas palabras, porque en un momento, sobre todo en el periodo de Mao Zedong o Mao Zedong, porque acá hay un cambio también que podemos hablarlo, muy importante que hace Mao, que tiene que ver con que en ese momento seguía mucho el modelo de la Unión Soviética, y ellos eligen un camino correcto que es empezar su propio camino. ¿Se acuerdan? Hay un camino más de casi copiar el modelo y después lo empiezan a seguir con patrones propios, idiosincrasia propia, y empiezan a incorporar la cultura confuciana, el taoísmo y la modalidad y el expertise productivo que tenía China. Y ahí hacen este primer salto y hay una frase muy famosa de Deng Xiaoping que dice, no importa si el gato es blanco y negro, lo que importa es que case ratones. Pero tiene una segunda parte de esa frase que no se conoce, porque siempre se habla en términos pragmáticos de esta frase, y la frase seguía, lo importante es que los ojos del gato sean rojos. O sea, nunca dejó en el esquema, en manos del mercado de las empresas, la conducción del Partido Comunista. Eso fue clave aún en la etapa de Deng Xiaoping. Y acá podemos problematizar cosas, acuérdense, porque se habla mucho del tema de Tiananmen, de esa masacre estudiantil, pero no se habla de cuáles fueron las causas, ¿no? Porque vos decís, ¿quién era el presidente cuando pasa lo de Tiananmen? Era Deng Xiaoping. Entonces se entrona Deng Xiaoping por su carácter, digamos, de aperturista, entre comillas, capitalista, pero no se dice que parte del conflicto de Tiananmen fue un esquema conservador que pedían más control del partido. Porque claro, lo que generó esa apertura fue que incluso había problemas con chicos trabajando en las fábricas, con bajas de salario, inflación. La inflación más grande fue con ese periodo de apertura, llegaron el año anterior a 18% de inflación anual, ¿no? Y eso fue para China era muy importante. Eso es parte de la conflictividad. No era como se vivió acá de no, están buscando un esquema democratizador. Claro. No, querían volver a un orden conservador de control del partido, en muchos casos porque veían que había un desfasaje en términos económicos. Obviamente, o sea, China
va aprendiendo, como aprendió en su momento cuando fue la guerra del opio. Fíjate que China es muy rígida con respecto al tema de las drogas, como aprendió el esquema de la pendencia tecnológica. El declive de la dinastía Qing es porque hay registros históricos muy importantes donde se burlan del progreso tecnológico de Inglaterra. Entonces China va aprendiendo y puso en su núcleo el esquema tecnológico para su desarrollo, implementó políticas muy certeras y también vinculado a su sistema universitario, que fue uno de los corazones también del avance tecnológico, y lo mismo hizo con respecto al tema político, porque uno a veces mira con el prisma occidental el proceso político chino, y es un error, porque la sociedad china vive como el proceso democratizador más grande de su historia, la creación de la República Popular China. Claro. ¿Por qué? Porque nunca se había votado, ni con las dinastías, ni con el Partido Nacionalista de Sun Yat-sen, que después lo toman a cuerda Chiang Kai-shek, que es este enfrentamiento que tiene con el Partido Comunista Chino. Es la primera vez que se votó. Vos me decís, sí, pero bajo un partido único. Sí, pero se votó. No se votaba. Entonces, lo que uno percibe como un esquema de baja intensidad democrática, en China se vivió como el periodo más democrático de la historia. Estamos hablando de una sociedad que tiene 5.000 años de historia. Claro. O sea, recién arrancamos el programa, lo arrancamos diciendo bienvenidos estamos en el 8 de abril de 4.723. Claro, exacto. Claro. ¿No? Ahí yo quiero, aprovechando el conocimiento profundo de Sabino en China, esto que por ahí desde aquí no se ve muy claramente. Las empresas tecnológicas, ¿no? que son de origen chino, Huawei, y por el otro lado lo que llaman las BAT, ¿no? Baidu, Alibaba y Tencent. Sí. Son lo mismo, tienen diferencia, cómo juegan ¿no? O cómo juegan en este esquema donde decís el partido nunca. Muy bien, porque no resolví tu pregunta. Mira, acá volvía al esquema histórico, lo nombré a Mao, lo nombré a Deng Xiaoping. En el medio tenemos a Jiang Zemin, a Hu Jintao y a Xi Jinping. Pero sin duda los tres más importantes son Mao, Deng Xiaoping y Xi Jinping, en términos de que su pensamiento está en la Constitución de China y en un montón de términos más que, si tenemos tiempo, podemos hablar en profundidad. Pero acá hay ¿por qué el nombre a Jiang Zemin? Porque Jiang Zemin es el que introduce un concepto en este esquema de nuevo, volvemos a algo que sí quedó muy imbrincado porque acá se tiene que ver con un proceso de continuidad, no de ruptura. En China es más un proceso de continuidad. Y incluso aún con Deng Xiaoping, la teoría de las contradicciones de Mao, contradicción superior, secundaria, principal y secundaria, sigue muy vigente. Y parte de este esquema pragmático, de si el gato blanco negro, decía, tenemos que mejorar la prosperidad de nuestro pueblo. Abracemos, si hay que abrazar herramientas de mercado, las abrazamos. Bajo la conducción estratégica del partido. ¿Y por qué nombro a Jiang Zemin? Porque Jiang Zemin incorpora un concepto que es la triple representatividad. De nuevo, la filosofía marxista, comunista, dice el empresario es parte del problema, no de la solución. Bueno, acá hay una reinterpretación. Dicen, si el empresario, los sectores productivos abrazan la filosofía comunista, bienvenidos a formar parte del Partido Comunista. Y esto es muy interesante porque los incorporan y empiezan a pregonar positivamente el esquema, que no es lo mismo que el esquema tecnócrata, que tomen decisiones por encima del partido. Si no, vos creces del partido. Acá les cuento una cosa. China tiene el Partido Comunista 96 millones de afiliados. Vos decís, no, es enorme. Pero para 1.440 millones es muy poco. Y el ingreso es muy difícil. Hay un esquema de exámenes, de formación. Entonces, de nuevo, vos empresario que participar, bueno, tenés que adecuarte, tenés que abrazar el espíritu. El espíritu es la prosperidad del pueblo por encima de los intereses personales o económicos. Y esta es yo creo, si querés, distopía de China con respecto a otros países o a otras dinámicas. Por eso yo digo que no es capitalismo. O sea, es un socialismo con mercado, con economía de mercado, pero bajo la conducción que nunca dejó de estar del Partido Comunista Chino, que si bien incorpora a los sectores empresariales a determinados niveles como parte de las decisiones estratégicas, no dejan de estar las áreas, acuérdense, el programa Made in China 2025, el programa Innovación 2030, el programa Antorcha, identificaba más de 80 sectores estratégicos: telecomunicaciones, industria espacial, satelital, inteligencia artificial, bueno, muchísimos sectores de computación cuántica, muchísimas áreas, el esquema nuclear, donde el monitoreo del Estado tenía que ser permanente, más allá de que les dejaban, obviamente, estas empresas que vos me nombraste son empresas privadas con distintas características. Alguna, en el caso de Huawei, hasta no tiene ni siquiera influencia de participación estatal, como si otras, y arman un esquema de interesante dinámica de participación. Entonces, los empleados de Huawei tienen participación accionaria, o sea, arman un esquema de participación de los ganancias en sus empleados bastante novedoso, y cada rubro... No, bueno, y a mí lo que me pasó con estos gigantes tecnológicos cuando tenía reuniones, esto que le decía, de que la discusión ya era
ética, no era, dice, nosotros ya tenemos fierros tecnológicos, tenemos el 6G, el 7G, estamos discutiendo cuánta información le cedemos a este esquema del el manejo de la información en la nube, el esquema de la inteligencia artificial. Había una discusión filosófica, ética, moral, por encima del esquema tecnológico. Y esto también me parece muy interesante, que grafica el avance, la profundidad del avance que tiene China, y grafica que Trump va a tener ¿el avance o no de la tecnología lo define la conducción del partido? El partido define cuáles son las áreas estratégicas que le va a generar, que va a apoyar. Por ejemplo, no sé, inteligencia artificial, una cosa importante. Las universidades siguen las líneas directrices de las demandas nacionales estratégicas. Por ejemplo, China dice, vamos a fortalecer el esquema de computación cuántica, el esquema de inteligencia artificial, el esquema nuclear. Las universidades forman en ese sentido, bajo la dirección de esa, no solo las universidades, las empresas tienen que seguir esos lineamientos estratégicos. Entonces, esto es lo que yo digo. La tecnología, digo, cuando aparece el debate ético, ¿no? O el debate del interés popular, monitorea el sí, Estado y dice hasta acá, muchachos, fíjense hasta acá esto que pasó con, o sea, China, que tenía también una dinámica, empezó esto que pasó, que está azotando acá a nuestras sociedades del juego. China prohíbe todo lo que es el juego en vía electrónico, la apuesta online, la apuesta digital, regula las monedas digitales, empieza a regular el esquema, empieza a tener, de nuevo, lo que yo creo que es una discusión que se está dando acá, que es muy importante, empieza a regular las plataformas tecnológicas porque se da cuenta del desfasaje y la incidencia que tiene en términos lúdicos, en términos formativos, y hay un monitoreo. Yo creo que es el Estado que más monitorea el desarrollo de estas plataformas y las corrige cuando las tiene que corregir, como pasó con Jack Ma con Alibaba. O sea que lo llamó al orden, cayeron las acciones de Alibaba, aún siendo una empresa china, y después termina Alibaba desestimando parte de lo que había hecho, que era endeudar rápidamente a un porcentaje muy grande de la población. Le hicieron devolver esa deuda y se armó de nuevo. La conducción estratégica del Estado siempre está presente con esta filosofía de la prosperidad y el pueblo y el bien común por encima de los intereses individuales, ¿no? O sea, mantienen el esquema de filosofía y tienen organismos para eso. Tienen un organismo como es la SASAC, que tiene estos lineamientos, es un organismo del Consejo de Estado, donde les van marcando las directrices estratégicas, más allá de la dinámica de participación privada de estas empresas. Yo tengo una anécdota muy divertida, que estábamos en una de las visitas que hace Sergio Massa a China, y estamos con una de las empresas, no voy a poner el nombre porque no corresponde, mineras más importantes de China, y Sergio en un momento que ya estábamos más relajados, le empieza a preguntar a este empresario cuál era su relación con el Partido Comunista China. Y el empresario le dice, no, ninguna, yo no soy afiliado al partido. ¿Pero cómo sos la empresa minera, una de las más importantes de China? No, ninguna. Y le insiste. Y me dice, ¿pero cómo es? Yo digo, hacerle la pregunta inversa, decirle cuántos miembros del partido hay en la comisión directiva de la empresa. Y ahí se ríe y dice, no, sí, la mayoría. O sea, de nuevo, más allá de las directrices de estas agencias, también hay mucho, en este esquema de la triple representatividad, hay muchos empresarios que abrazan la filosofía del Partido Comunista. O sea, tenés y vos podés tener, de nuevo, empresarios que no están afiliados al Partido Comunista, como muchos funcionarios, como en realidad la mayoría, por esto mismo que te digo que es muy chico, 96 millones para cubrir todo este esquema, en todas las ramas es muy chico, y sin embargo en las ramas que está hay una interculación y una coordinación muy fuerte que los lleva, el activo de China que tiene que ver con esto, que es la planificación de largo plazo, y de sostener políticas y de corregirlas cuando hay que corregirlas. Me parece, tiraste una pincelada al pasar al comienzo y un poco lo debatíamos. Le mando un saludo, es un amigo de Nodal que pasó un momento especial, ojalá nos esté viendo, Atilio Borón, después se lo vamos a mandar para decir. Un abrazo grande a Atilio. Un abrazo grande a Atilio, que digo, efectivamente, China podrá tener ese socialismo con características chinas, con esa interpenetración del mercado, con esa articulación, salvo en algunos rubros. Digo, Huawei es un caso, DeepSeek es otro, y el Banco de Agricultura, donde efectivamente no hay interpenetración accionaria de los grandes fondos financieros de inversión global angloamericanos, pero más allá de la discusión de qué es China y cómo se comporta y cómo es su formación social, dicho en términos marxistas incluso, ¿no? ¿Cuál es la formación social de la China contemporánea, ¿no? Que tiene además esa historia milenaria y civilizatoria? Pero un poco la pregunta, y lo dijiste al pasar y que yo suscribo profundamente, que es, bueno, una cosa es eso y otra cosa es el despliegue, ¿sí?, económico mundial de China, ¿no? Me parece que
ese es una cosa distinta, porque sí, efectivamente, incluso si uno agarra los parámetros claros, clásicos de interpretación de lo que es el imperialismo, y uno va a Lenin y lee lo que es del imperialismo para Lenin, y va a encontrar que la dinámica de interacción de China con el mundo tiene una dinámica efectivamente de exportación de capitales, de capital monopolista, de inversiones para colocar sus mercancías, de todo un despliegue que es imperialista. Entiéndase en la clara noción de economía política. Expansivo por su fase de desarrollo. Esto es bien marxista, o sea, tiene que ver con su fase de desarrollo y porque en definitiva la pregunta que te quiero hacer es esa. Y generar desarrollo industrial, tecnológico para socializar. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo los latinoamericanos, estos 650 millones de habitantes que tiene nuestro continente, Argentina en particular, pero cómo nos tenemos que comportar ante eso, ante esa China? Ante esa China que, por ejemplo, despliega ni más ni menos esa inversión en el puerto de Chancay en Perú. ¿Cómo tenemos que comportarnos nosotros? Es muy buena pregunta, porque fíjate con Perú. Va a duplicar y eso no va a representar tal vez un desarrollo social igualitario. Seguramente. Entonces, repasá los índices y los números de ese puerto en Perú. El puerto es un puerto que es hoy de los puertos más grandes en toda la región, que eclipsa lo que es el canal de Panamá, y como repetía, cuando esté maduro va a representar que se va a duplicar la economía de Perú, o sea, va a pasar de crecer al 3% a crecer al 6%. Una locura. Ahora, de nuevo, el problema del desarrollo es un problema nuestro, claro, no de ninguna potencia. Acá por eso tengo una mala y una buena noticia. La mala es que el crecimiento nuestro no depende de ninguna potencia. Depende de cómo nosotros miremos, caractericemos el sistema internacional. Lo primero que tenemos que hacer es tener conocimiento de este actor. Si nosotros no tenemos conocimiento, vamos a estar en el peor de los mundos, porque no sabemos cómo reaccionar. Si nosotros no tenemos un plan estratégico como país y como región, como digo, por este esquema simétrico, probablemente vamos a repetir los patrones que tuvimos con todas las potencias hegemónicas, que fueron totalmente nocivas para el pueblo argentino y para nuestra sociedad. Entonces, el riesgo para no repetir eso, tenemos que modificar nuestras instituciones, que armar un esquema formativo, que dar estos debates en todos los ámbitos universitarios y que trabajar sobre nuestros propios vectores de desarrollo. A mí no me gusta esta idea cuando que muchos, incluso de nuestro espacio de dirigentes, dicen tenemos lo que necesita el mundo. No, tenemos lo que necesita Argentina. Y de nuevo, lo que nos mostró también el conflicto de Ucrania es que al final los países emergentes eran fundamentales para los llamados países desarrollados. Claro. Porque sin ellos tenías inflación, tenías problemas de alimentos, tenías problemas de los fertilizantes, de hidrocarburos. O sea, todas las variables se descolocaban si entraban en problemas los países emergentes. Entonces la teoría del centro de la periferia de Previ sigue recontra vigente, y eso es lo que tenemos que empezar a ver desde los países emergentes. La ventaja que tenemos con China es que es un país emergente, entonces está discutiendo por un esquema más multilateral, está discutiendo por que no haya bloqueos tecnológicos, hace transferencia de tecnología, el formato de desarrollo. Se de posiciones, digamos. Obviamente que si vos te comportás como hace Milei, de entrega de soberanía haciendo una apertura como un cipayo, te va a pasar por encima, porque obviamente vos tenés, los estados tienen intereses. Entonces, si yo tengo, vos me regalás el litio, vaya y venga, o sea, la diferencia yo creo que es eso. Si vos armas un sistema absolutamente expoliativo como el RIGI, igual fíjense que no vinieron inversiones, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, si vos hablas de ese sistema, por supuesto que la relación va a ser aún más asimétrica. Lo que tenemos que pensar nosotros es cuáles son los vectores de nuestro desarrollo en términos de estas áreas estratégicas, y ahí vuelvo a que estamos en problemas, porque nosotros ya tenemos, incluso en nuestro gobierno, varios cuellos de botellas con respecto a nuestras exportaciones. Tenemos el piso de 80.000, que llegamos, en nuestro gobierno llegó un poquito más arriba, 88 fue el récord, pero no pasamos ese nivel de exportaciones, y yo me gusta hacer esta reflexión porque fíjense que este ajuste brutal, este cambio de reglas que nos llevó al peor de los mundos. Tenemos un industricidio, tenemos recesión, tenemos un esquema inflacionario ficticio porque está frenado, porque tiene que ver por el no consumo, pérdidas de las reservas, y no estamos exportando más. O sea, todo este esquema liberal fue en vano, y acá es donde nosotros, yo creo, como argentinos, tenemos que cambiar el chip y decir, che, ampliemos los ingresos en vez de ajustemos nuestro problema. Que tenemos que hacer más eficientes muchas instituciones, por supuesto. Acabo de decir cómo funciona la Cancillería Argentina y que tenemos que cambiar eso radicalmente, y no es un problema de los funcionarios democráticos, es un problema de la política.
ideológica. Claro. O sea, de cambiar, no puede ser que hayan pasado distintos gobiernos y no hayamos modificado eso, incluso gobiernos llamados progresistas, llamados regionalistas. O sea, es terrible que no hayamos modificado eso, y ese es el corazón del tema, porque después lo que termina pasando es que la sociedad no conecta con nuestras instituciones. Entonces, si no conecta con nuestras instituciones, viene un gobierno, desarma ministerios, y no pasa nada. Claro, no Fíjense pasa nada. La diferencia cuando toca el sistema educativo universitario. Hay algo que conectaba con la sociedad. Claro. La sociedad reacciona. Porque vivía, porque lo sentía como un esquema social, de ascenso social, de integración social. O sea, lo vivió como algo propio. Tenemos que volver a ese espíritu, y volver a ese espíritu es interpelarnos a nosotros como militantes, a nuestros dirigentes, exigir que no sea un esquema solo de candidatura, y empecemos a hablar de proyectos, de ideología, de programas económicos, porque si no problematizamos eso, si no empezamos a ver, yo en el último libro pongo eje en 5 sectores que Argentina podría estar ingresando enormemente divisas, y son sectores que no tenés mucha problematización, ¿no? Como el turismo, como el esquema energético, como la economía del conocimiento, como los minerales. Vos tenés un esquema hoy donde Brasil, en todo su volumen comercial, que es el primer socio comercial de Brasil es China, el 40% representa minerales. Perú, el 89% de los comercios de minerales. Chile, el 83%. Chile tiene un superávit de 15.000 millones de dólares con China. Argentina ya hace 16 años un déficit de 6.000, 7.000, 9.000. Estamos ahí. ¿Y cuánto exporta Argentina de minerales a China? 4%. ¿Qué me gusta a mí ver el esquema de los minerales? Y que justo los minerales que tiene Argentina, como el litio y como el cobre, son componentes minerales estratégicos para lo que es el esquema de la electromovilidad. Entonces Argentina tiene industria automotriz, podría estar reconvirtiendo. Nosotros les exigíamos a las empresas chinas, de nuevo, con una mirada nacional desarrollista, decían, no, vení acá, asociate a YPF-TEC, a YPF Litio, por lo menos danos transferencia para hacer baterías de litio, porque vos, además de mínimo valor agregado. Y ahí podés armar un plan de desarrollo vinculado. Imagínense, si vos tenés este 4% de Argentina, nosotros debemos estar por lo menos como Chile. Tenemos el doble de litio y casi la misma cantidad de cobre, porque el auto eléctrico usa 7 veces más cobre, cableado de cobre, que el auto de combustión. Entonces ahí ya tenemos 2 elementos donde, por lo menos con China, ordenás tu balanza. De nuevo, 9.000 millones más. Y empezás a tener superávit. Entonces, Argentina ya hace... Por ingreso y no por ajuste. Exactamente, hace 3 o 4 años, fíjense el cambio de mentalidad. Argentina debería tener una enorme cantidad de ingresos de divisas solo por los minerales. Si hablamos de nuevo, si le buscamos valor agregado al esquema biotecnológico, yo trabajé mucho el tema porcino, vos cuando vendés carne ganás valor agregado, porque hoy que Argentina está el peor del mundo, estamos exportando alimentos para los animales de granja. Contanos esa anécdota que ya lo teníamos, contala, porque ya sé que no querés... No, de nuevo, tiene que ver con esto de las frustraciones del gobierno. Porque, ¿cómo terminamos con eso? Hoy Argentina importa cerdos. Claro. Hoy Argentina, fíjense, exporta madera, importa celulosa. Argentina está importando salmón, estamos importando fertilizantes. O sea, estamos hablando de cosas muy básicas, muy, muy básicas. Y ahí, o sea, ¿en qué situación está Argentina? Argentina le está vendiendo soja a Alemania, maíz a Alemania, que le vende cerdos a China. Porque el tema con China es así: el 70% de la proteína cárnica que come el chino es cerdo, ¿no? Es el número 1 en la proteína cárnica. Como no da, de nuevo, que esto se contaba, a abastecer su mercado interno, los proveedores naturales de China son Alemania, Dinamarca y España, pero en grandes cantidades. En el caso de Dinamarca es para estudiar porque representa un esquema económico muy fuerte. Fíjense que es tan así esto que cuando Europa replica el arancel a la industria automotriz de China del 100%, ¿cómo le responde China? Elevando el arancel al cerdo. Y créeme que le pega un golpe muy fuerte. Claro. O sea, porque eso genera un esquema económico. Entonces, Argentina, yo estudié mucho el caso porque me indigné, porque imagínate que acá nos atacaron con el esquema ambiental. Yo creo que hay un error de nuestro gobierno de comunicar con estas cosas. Era una cosa muy grandilocuente, decir 200 granjas porcinas, en vez de ir a armar una, porque tenía un nivel de eficiencia técnica. De hecho, con los desechos hacía energía. Estamos hablando de unidades productivas. Una granja de escala de 5.000, que si bien es grande para Argentina, China tiene 100.000 madres, que es el valor productivo. Claro. Porque ¿qué tiene de ventaja el cerdo? El cerdo, primero, consume de alimento maíz y soja. O sea, ya con eso y un porcentaje más grande de maíz. Entonces, con eso ya te genera un esquema, por lo menos en términos productivos, de decir, bueno, vas a promover a cerrar un poco este esquema del monocultivo de soja que te impacta mucho. Otra ventaja que tiene el cerdo es el ciclo reproductivo. O sea, cada 6 meses, entonces es muy rápido. Entonces,
¿Cuál es la ventaja de eso? Fíjense lo que nos pasa con el complejo agroexportador, que a veces retiene con esta tecnología de la silobolsa para jugar con un esquema de evaluatorio. Bueno, este ciclo de bolsa, vos una vez que afaganás lo tenés que exportar. Claro. Entonces tendrías un ciclo de ingreso muy dinámico. Muy dinámico. Por eso yo decía, el cerdo es una máquina conversora de valor agregado. O sea, agarras productos que vos en vez de exportarlo, los vendés al mercado interno con más valor, lo exportás a China, que sería porque aparte cuál era el nivel de asociativismo que estábamos buscando nosotros, y que China te financie este esquema de semi-industrial, que esta unidad de escala de granjas muy pequeñas te generaba la misma mano de obra de empleo que una planta automotriz. Fíjense el impacto también económico, y además otra ventaja es que, por ejemplo, la industria automotriz dependés mucho de las autopartes, o sea, tenés que importar un montón de productos. En este caso no, lo podrías hacer todo con desarrollo local. Entonces fíjense las grandes ventajas que tenía, y ahora en qué situación. ¿Qué sentiste cuando tuviste al presidente especista? No, y créeme que estaba todo muy encaminado. De nuevo, otra cosa que se equivoca muy fuerte Milei es cuando dice esto: con China vamos a tener relaciones comerciales, no importa el tema estatal. Con China es fundamental el tema estatal. Entonces nosotros veníamos trabajando, y los chinos sí valoran el Estado, y claro, nosotros tuvimos esta foto donde estaba Liz Solaris y una caja que decía, con nuestro presidente Alberto, decía no a las granjas chinas. Que es una ofensa. Nosotros estábamos desarrollando una política y aparece esta foto, que los chinos te llaman y dicen, pero ustedes no querían vender cerdo, o sea, ahora vamos a comprarle a Brasil. Digo, imagínense el impacto que tiene ese tipo de cuestiones. Después obviamente se intentó recuperar, pero ya es muy difícil. De nuevo, si nosotros no avanzamos en romper los prejuicios, en conocer, pero también yo creo que nosotros tenemos que el peronismo, volver a conectar con los sectores productivos del país, volver a conectar con el esquema federal. Yo estoy viajando mucho en las provincias, identificando mucho, porque yo creo que hay un trabajo para hacer a nivel subnacional muy importante, poniendo eje en nuestros sectores. O sea, y esta gran crisis que está desatando Trump también es una gran oportunidad. Claro. Porque la verdad que yo creo que ahora hay que volver a interpelar a la sociedad argentina en estos debates, decir, exijámosle a Milei de por qué se fue a los BRICS, porque ahí está nuestro futuro en términos de exportación, en términos de transferencia de tecnología. Sí, esto es fundamental, porque es la única forma que vamos a tener de romper el vasallaje primero que hay en la clase, no solo en el sector empresarial, sino en la clase dirigente. Está discutiendo la moneda ahora. Fíjese el problema que tenemos nosotros de dependencia del dólar. Acá tendríamos un esquema con países complementarios que discuten los mismos temas y que están empezando a comerciar en sus propias monedas. Es el declive final al esquema monetario. O sea, exacto. Y bueno, acá charlábamos ayer un poco, se viene la cumbre de la CELAC mañana, ¿no? Un poco esto de en qué estado está la integración latinoamericana, por lo menos, es decir, empecemos a pensarlo en términos pragmáticos comerciales, ¿no? Ningún país de nuestra región puede enfrentarse o pararse por lo menos a negociar con dos grandes potencias que hoy se están enfrentando. Es clave lo que decís vos, porque a mí lo que me costaba mucho, incluso con nuestro gobierno, es que vos veías gobiernos de derecha que eran mucho más pragmáticos con China. Claro. Y ahí hay una cosa para discutir del progresismo. O sea, vos tenías a Piñera, a la calle Pou, que avanzaban muchísimo, el de Ecuador, no me acuerdo, Novoa, Lasso, perdón. Claro. O sea, que avanzaban en un esquema de integración con China, pero en el caso de Chile directamente vamos a poner un caño de Huawei. O sea, cuando acá te decían, no, que se va a enojar Estados Unidos, que el 5G, era todo un problema trabajar con China, ¿no? Yo decía a modo de broma, en algún momento nos van a decir que exportar soja es un problema geopolítico, pero no lo pueden hacer porque ellos exportan soja. Tal vez ahora nos dicen eso. Claro. Entonces, en un nivel de dependencia colonial insólita, digo. Entonces, ese es un tema para mí importante para reflexionar, porque el progresismo en nuestra región fue muy prejuicioso con China. Y ahí vuelvo al eje de que si no dimensionamos, no trabajamos y tenemos una imagen equivocada, lo que vamos a hacer es seguir este patrón de dominación cultural eurocentrista. El Mercosur está hace 30 años discutiendo un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Europea que no va a suceder. Obvio. No va a suceder por Francia, por Holanda. Encima somos competitivos. Imagínate la imagen, de nuevo, esta erosión de los esquemas institucionales. A la sociedad. La burocracia política está hace 30 años discutiendo esto. Por eso aparecen tipos como Milei, ¿eh? O sea, nosotros creamos este monstruo, y si no reflexionamos de por qué surgió este monstruo, porque la verdad que nosotros terminamos, y me hago cargo en la parte que me toca a mí, porque yo fui parte del gobierno, con más inflación y más pobreza que Macri. Ese fue el elemento. O sea, de nuevo, lo que está pasando, lo que a mí me interesó del proceso de China, es que la adhesión que había con la población china no era tanto de ideología política, sino de resultados. Claro. Había prosperidad. Y yo creo que el problema, el punto de atención, porque yo sí creo en el sistema democrático nuestro, occidental, y sobre todo adecuado a nuestro esquema, es que si nosotros le prestamos atención a eso, lo que se va de
degradar es precisamente el sistema democrático, porque nuestras instituciones no linkean con la gente, porque tenemos ya, o sea, no estamos reflexionando sobre la influencia de los medios de determinadas plataformas de comunicación en el sistema de decisiones sociales, o sea, se va a ir degradando, o sea, ya tenemos que adecuar las instituciones a estos nuevos sistemas que hay y a este nuevo sistema político, porque estamos con una institución, estamos con la filosofía de la revolución industrial. Te hago una pregunta, Sabino, la nueva clase media china, ¿no? Que es grande. ¿Sigue bancando al Estado una vez que se vuelve clase media? ¿Cómo está ese debate? Más que bancar al Estado, de nuevo. El proyecto económico político. Sí, China tiene 400 sectores medios altos. Yo creo que uno de los desafíos de China es cuando no crece. Por eso fíjate que como nunca China está escalando mucho el esquema porque la primera, es muy interesante para ver, la primera guerra arancelaria de Trump hace un esquema que representa casi, le impone aranceles que representa casi 400.000 millones de dólares, y China le responde con 20.000 millones. Con aranceles, vos decís, ¿pero por qué? Y le pega en sectores estratégicos porque no quería escalar el esquema. En esta etapa están escalando, ¿no? Se dieron cuenta que son discursos mucho más fuertes, sancionan 16 empresas, escalan con el mismo porcentaje, y ahora, cuando Trump dice ahora 50 más, dice vamos a subir, o sea, ya estamos en un descalabro total, pero claro, ya tiene otro músculo, ya convivió China con Trump, ya se fortaleció en la región, ya se fortaleció en el esquema monetario, puede dar una batalla con más tiempo además, porque están mirando con un sistema de largo plazo. Ahora, de nuevo, esto no es para siempre la adhesión de la sociedad china. ¿Por qué? Porque cuando fue la pandemia, que fue un golpazo económico muy fuerte para China, hubo protestas en China. Sí, de hecho hay que decirlo, hubo protestas fuertes. De hecho, acá no se vio, pero en Guangzhou quemaban autos patrulleros al estilo nuestro, y vos decís, no, porque es una sociedad. No. Cuando no hay prosperidad, principalmente por la cuarentena. Por la porque cuarentena, China, ¿no? Por yo el creo control del Estado. Y la sociedad fue 3 años de cuarentena. No, fue 3 años. Mira. Eso sí, yo el otro día contaba esto, un amigo que me dice, todo héroe occidental atormentado es un héroe de Dostoyevsky que hubiese tenido una cuenta bancaria. Digamos, diciendo, ustedes se quejaron por la cuarentena, ¿saben? Acá esto es cuarentena real, claro. Y lo hizo básicamente de nuevo. Fíjense, la filosofía de esto fue decir, la política está por encima de la economía, porque tuvo un impacto económico terrible, pero ¿qué le pasaba a China? Los adultos mayores, que son una institución muy valorada en las familias y en el pueblo chino, no se querían vacunar, porque no creen en la medicina científica. Entonces, no se vacunaron un gran porcentaje de los... Entonces, abrir implicaba que se morían muchos adultos mayores. Entonces, China tomó la decisión de, aunque tenía un impacto económico muy fuerte, como lo tuvo, mantener eso cerrado. Y recién lo abrió cuando tenía mecanismos, porque China tiene una tradición milenaria del uso de lo que se llama la medicina tradicional, con hongos, con tés, con distintas cuestiones, y usaban eso más allá que hay un cuento muy interesante de cuando asume la República Popular Mao, que viene la corporación médica y dice, bueno, listo, ahora estamos un estado, qué sé yo, hay que poner normas, tenés que prohibir todo lo que es la medicina tradicional, que no es científica, qué sé yo. Y Mao hace todo lo contrario, la jerarquiza. Y viene la corporación y dice, ¿pero qué hiciste? Digo, mira, si yo dejo afuera a este sistema de atención primaria sanitaria, acá voy a entrar en un colapso sanitario terrible. Entonces lo que hace es al revés. Lo solidifica, le pone estatus y logra esta cobertura, porque también esto hay que decirlo, aún con el gran desarrollo China, por esta gran enorme cantidad de población, tiene problemas sanitarios, tiene problemas de acceso a la educación, tiene un montón de problemas no resueltos, y que tener una población tan grande le implica eso. Obviamente está avanzando muchísimo, porque ya está discutiendo un esquema de sueldo básico, está mejorando el esquema de las crisis habitacionales que tiene, el problema que está teniendo China de natalidad, que baja el índice de natalidad. Sí. Acuérdense que ellos tenían la prohibición del hijo único para la etnia Han, que era el 90% de la población, después hay otras 55 etnias que no tenían esa prohibición, esto lo cambió, hace 3 años ya son 3 hijos y no están teniendo más hijos, entonces ahora está con un esquema también de subsidiando el esquema educativo, dando planes médicos, armando un esquema de mayor presencia social, porque también pasó esto en China. Este crecimiento tan grande, esta apertura económica, esta abrazar herramientas médicas, generó muchas asimetrías. Entonces vos tenés 5 millones de 1.000 millonarios que te generan ciertas contradicciones. Está bien, China le erradicó la pobreza estructural, no hay indigencia en China, pero sí tenés muchas asimetrías y vos lo ves en la calle, lo ves. Entonces, sobre todo el gobierno de Xi Jinping dijo, no, pará, nosotros tenemos que volver a nuestras bases filosóficas, somos socialistas, acá tenemos que trabajar también el esquema igualitario, y empieza un programa más fuerte, erradicación de las zonas rurales, de llevar el progreso. Acuérdense que el área más desarrollada, o sea, si vos agarrás 3 provincias chinas de la costa este, representa el 40%
de la economía de China. Entonces ellos están fortalece el Ministerio de Desarrollo Social, sería. Sí, y de planificación, te diría más. Social, ¿no? De infraestructura, empieza a ser una política muy interesante de hermanar provincias ricas con provincias pobres y empezar a promover el comercio entre esas provincias y a tener que comprar productos regionales. Le mejora infraestructura, involucra las señas en la producción. No, es muy interesante todo el sistema porque la verdad que lograron resultados. Entonces, sobre todo, esto fue implementado por Xi Jinping y yo visité muchísimos de estos programas de erradicación de la pobreza estructural que lograron de nuevo. Ellos habían planificado en el 2021 erradicaban la pobreza estructural. Lo lograron, el 2021 fue los 100 años del partido, encima en un esquema histórico, y eso es lo que tiene China. Y pandemia de por medio. Pandemia de por medio, fue, acuérdense, el único país que creció al 2% en medio de la pandemia, cuando todos entraban en términos negativos. De nuevo, aún así tuvo costos sociales, o sea, económicos, y protestas. Ahí vuelvo a tu pregunta, si China está en este tema, si no genera desarrollo, va a tener un elemento de... Por eso también está volviendo a discutir el sentido de China. O sea, yo hace poco estuve en un programa que el año pasado que me invitaron, donde la discusión era sobre el manifiesto comunista, el marxismo. Y vos decías que... ¿Está politizada la sociedad china? No tanto, pero el Partido Comunista está dando muy fuerte esa discusión. Xi Jinping recomienda en tweets personal, dice su libro favorito es el manifiesto comunista, que hay que hacer una relectura, o sea... Están volviendo a discutir el sentido de las bases de lo que es la discusión del partido. Por eso digo que esto es muy interesante. Nosotros tenemos nuestra propia doctrina. Y la verdad que una doctrina aparte novedosa, con esquemas donde había nuestro líder discutía el tema del medio ambiente, la integración, hablaba del ABC, hablaba de en la tercera posición, los países no alineados, la comunidad organizada. Bueno, yo siempre... en China hablaba de comunidad organizada, comunidad internacional organizada, ¿no? Usando un poco ese elemento. Pero yo creo que tenemos un montón de doctrinas, repito, Argentina está sobrepensada y subejecutada. Tenemos que juntarnos a debatir fuertemente la ideología, porque si no hacemos esto, vamos a incurrir en el mismo riesgo y en el mismo esquema de votar candidatos y después no tenés proyectos homogéneos, no tenés lugares estratégicos a donde ir. Si vos no tenés la estrategia adecuada, la táctica puede ser inconducente. Exactamente. Es lo que nos está pasando y mucho. Pero hay un montón de preguntas en el chat porque obviamente todas. Yo creo que vamos a tener que volver a invitar a Sabino porque son las 11:05 ya y... Bueno, me quedaron muchas cosas. Yo le quiero hacer la primera pregunta que nos hicimos, que le hicimos en realidad para distender un poco, que es la primera pregunta que nos hicimos nosotros dos cuando abrimos el programa, que es el horóscopo chino. Qué lindo. ¿Es chino o no es chino? Usan el horóscopo. ¿Tiene la importancia que tiene acá, por ejemplo? Lo único que sabemos de China es que hay un horóscopo. Yo les quiero decir una cosa, es muy importante. ¿Por qué? Volvemos a cómo es la formación de cuando se crea la República Popular China. Estamos hablando del 90% de la población campesina. Entonces, el tema climático, el esquema de los... O sea, China, acordate, no practica religión, sí, hay mucha presencia del taoísmo, el confucianismo, el budismo también, pero no hay una religión oficial. Entonces es muy apegado a estos temas de costumbre y, por ejemplo, el horóscopo chino. Y acá hay cosas muy interesantes. Y me va a llevar un tiempito, pero es muy interesante. Bueno, ellos tienen, acuérdate que depende del relato histórico, Buda o un emperador, un emperador dinástico, convoca a una reunión del reino animal. Y el orden por cómo llegan es el orden del horóscopo, que son 12. Por eso son ciclos de 12 años. Que es súper interesante, porque la verdad que la formación en el hombre tal vez tiene más que ver con ciclos de 12 años que con ciclos anuales, ¿no? En términos de quién sos después de 12 años o quién sos cada año, ¿no? Ya es una reflexión interesante. Y ellos, viste, el idioma chino es muy particular, el esquema de los ideogramas, y es muy complejo. Pero tiene cosas muy, muy interesantes. O sea, vos a veces decís una misma palabra que representa 4 cosas diferentes por los tonos, ¿no? Pero que ellos lo incorporan también. Entonces, volvemos al tema de los animales. ¿Quién es el animal que llega primero? La rata, porque va arriba del buey, que es el constante, la rata artera. Entonces, cuando está por cruzar la meta, salta la rata y es el primer animal del zodiaco. Después viene el buey, después viene el tigre, después viene el conejo, después el dragón. Ahora estamos en el año de la serpiente. Fíjense cómo me interioricé, porque allá no se habla de fútbol, se habla de qué año sos, de cuál es tu hijo, de qué animal del zodiaco. Es recontra importante. Y yo, cuando volví, empecé a leer los libros de Ludovica Squirro y me di cuenta de lo que sabe. O sea, porque cuando me di cuenta de la importancia de Cosmovisión, me entré a profundizar en lo que me di cuenta que Ludovica, la verdad que la profundidad que tiene muchísimo. Y
de nuevo, vamos al tema de la importancia. ¿Cuándo explotó la pandemia? En China. De nuevo, ¿por qué la rata está considerada un esquema de mala suerte en China? Porque la pronunciación, me va a salir mal porque son 4 tonos, yo hablo, pero mi hijo es mejor con los tonos, se produce S. Que su, en otro tono, es muy parecido a la palabra muerte y es muy parecido al número 4. Entonces, una misma palabra, su, en distintos tonos, quiere decir rata, 4 y muerte. Y acá con el esquema de las palabras, los chinos son supersticiosos. Entonces, no, rata, muerte. ¿Cuándo pasó la pandemia? El 2020. ¿Qué año era el del 2020? El año de la rata. De la rata. Entonces, pará, vos vas a China y los convido, si visitan, ir a los edificios. No tienen 14, no tienen 4. O sea, mucho peor que vas a los números de celulares, las patentes, no tienen 4, no tienen 14, o sea, radican y hay una, o sea, el elemento, si vos tenés números como el 8, como el 9, como el 7 en el celular, sos lo más, o sea, lo mismo con las patentes, o sea, tiene un esquema muy supersticioso y es creer o reventar, ¿viste? Está oficializada la superstición. No, es de uso común, que estoy hablando de pisos, edificios que lo eliminan. O sea, política de Estado. Entonces es muy... No lo puedo creer. Y de nuevo es creer o reventar. Yo hice un ejercicio de reciprocidad que acá, si ustedes tienen interacción con la comunidad china, se ponen nombres occidentales para ser más fácil. Yo hice lo mismo, me puse un nombre, estudié un poco y ellos usan el apellido primero. Entonces yo puse el apellido Niu, que es vaca o buey en China, que es un animal, es el que viene segundo y que es un animal muy valorado, constante. Además nosotros ahora exportamos mucha carne de vacuna, entonces se me cerraba todo. Entonces corté el apellido y dije, bueno, vaca. Y después usé el nombre Guantao, que ahora les voy a explicar por qué, pero primero lo de la vaca. Ahora, de nuevo, creen reventar. ¿Cuándo me nombran a mí embajador? En el 2021. ¿Qué año era el 2021? El año de la vaca. Entonces, eso te digo, pero que además ya en el linkeo, fíjate cómo es importante entender los patrones culturales, porque yo linkeé muy bien, o sea, era vaca, el año de la vaca, era el embajador Niu, me decían, ¿no? Y era un animal constante, respetado, o sea, de trabajo, entonces ya era una cosa... O sea, era casi sagrada esa bueno, no tanto como ser, pero después, el nombre, que es Guantao, son 2 caracteres, Guan es estar atento, y Tao viene del taoísmo camino. Con ese mi libro se llama Atento al Camino, es un juego de palabras con mi nombre chino. Tenía esa cuestión filosófica que a mí me interesaba, y después tenía otro costado más político, que es que uno de los fundadores del Partido Comunista Chino se llamaba Chen Guantao, que además fue presidente de una universidad muy prestigiosa, que es la Universidad de Fudan, un teórico muy importante, y además el rol que tuvo fue el primer traductor del manifiesto comunista al mandarín. Claro. Entonces era... ¿Qué me pasó? En el 2023, del 22, se estrena la película de Chen Guantao. O sea, como un esquema productivo. Me encuadré el afiche. Entonces, claro, era todo, y obviamente era una señal también para el partido. Y yo siempre lo planteo. Este esquema de aproximación cultural después te genera mucha identidad. Y yo te aseguro, parte de los logros que tuvimos o que tuvo mi gestión tenía que ver con que vos habías tocado la fibra también de sensible, que eso me parece importante para destacar en la diplomacia, y que fue determinante. Después yo hice otra cosa irreverente, que es en una de las reuniones, yo lo he contado en otros momentos, donde la primera reunión bilateral de Xi Jinping con Alberto, que yo participé, generalmente se hablan presidente a presidente, no hay demasiado, no podés hablarle al líder máximo, es muy piramidal el esquema, pero yo cuando estaba terminando la reunión le dije una frase en mandarina a Xi Jinping. Y la acerté, ¿no? Ahora te cuento. Le dije, podía salir muy bien o podía salir muy mal. Le dije medio Gu Shandan, yo medio Xi Jinping, y se empieza a reír y dice Chou deja, o sea, y fue una cosa medio mágica, tanto que la delegación, incluso el presidente se vuelve, pero ¿qué le dijiste? Ahí porque fue muy disruptivo y se rió, algo raro para Xi Jinping. ¿Qué era lo que yo cuando llegué a China dije? Tengo que encontrar la marcha peronista del Partido Comunista de China. Ese era como mi objetivo. Ahí quiero ver cuál es. Entonces me tocó de nuevo los 100 años del partido, una plaza llena de militantes del Partido Comunista, y cantaban varias canciones. Y una de ellas era esta era el estribillo de las canciones. Cuando empiezo a preguntar a mis amigos, no, esta la saben todos. Es la madre. ¿Qué quiere decir esta frase? Sin el Partido Comunista no existiría la nueva China. Una frase poderosa. Entonces, yo dije, listo, había conocido, encontré lo más parecido. Cuando digo esta frase, y va terminando la delegación, obviamente era pandemia, estábamos todos con barbijo, era difícil incluso llevar fotógrafos, no hubo registro. La delegación se fue ese día, yo me tuve que quedar en cuarentenado, porque había tomado contacto con Occidente, tuve que quedarme 15 días encerrado en un hotel, pero al día siguiente de esa reunión, mi celular era como una línea roja.
Yo dije, uy, ¿qué rompí? Y veo así, y era... China había subido en el Taoyin, que es el TikTok de China, el video, con el que después se lo paso, donde yo le hago esta interacción con Xi Jinping, le habían puesto de fondo como la musiquita, y de repente tenía 46 millones de likes en segundos. ¡No! Ahora va por 300 millones. Entonces, con esto pasé a ser uno de los mejores más conocidos en China. Extraordinario. Con lo cual, de nuevo, me hizo... Entonces yo después, cuando viajaba a las provincias, todos me pedían que cante. He estado en programas chinos cantando. Aparte es cantado. Me generó un link muy fuerte, que de nuevo, yo creo que también fue determinante para un montón de cosas. Si nos hablaran de Maradona a nosotros, a Messi o al fútbol. Messi obviamente es el más conocido. Pero con esto, yo creo que todos los embajadores que yo tenía relación me decían, no, ya está. Porque aparte, por ejemplo, el embajador ruso, el embajador cubano, muchos embajadores hablaban mucho mejor mandarín que yo, porque viste, va bien. Argentino, me metí por una diagonal. Después hice otra que es sacarme una selfie, que también es difícil de hacer con Xi Jinping en la última. Pero de nuevo, todas cosas que generan un sentido de perder. Bueno, ahora este libro se está publicando en mandarín, con una editorial china, y ahí aparece también toda esta cuestión, con prólogos de Dilma de Cristina, que acuérdense que Dilma ahora preside el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que ha recibido la distinción máxima a un extranjero por parte del gobierno de China. O sea, ha tenido un rol, acordate, en 2014, cuando era presidenta Dilma, propuso la creación del Banco de Desarrollo, así que ahora que lo presida, y en un hecho inédito, Rusia le ha cedido la presidencia por un periodo más a Dilma, que esta noticia se confirmó sí, o sea, lo vimos. Son noticias muy trascendentales que se saben poco. Yo decía esta cumbre de los 3 ministros, esta cumbre con los CEOs de Xi Jinping, que te marca un Estado que está trabajando seriamente, que está articulando con bloques regionales, que está trabajando sobre sistemas que mejoren el esquema económico y que no paguen este esquema de señoreaje cultural, y trabajando sobre políticas de Estado de largo plazo y promoviendo un orden internacional para mí más adecuado a la filosofía nuestra. De nuevo, si no nos organizamos, si no debatimos nuestros ejes de desarrollo, incluso si no pensamos nuestras obras que nos financia China en términos regionales, porque esto de pensarla deslocadamente es un error. Argentina debería estar trabajando con Chile los corredores bioceánicos, el tema de la hidrovía es otro tema polémico, de la vía navegable, o sea, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestra capacidad de producción con valor agregado, que créanme que tenemos incluso en las industrias culturales. En nuestra gestión logramos que por primera vez se publique en las salas de cine una película argentina, en más de 3.000 salas. Después se participó en el festival de... No, claro, es donde más se produce cine, donde más se producen libros, claro, por escala, ¿no? Por escala, terrible. Bueno, estamos con Sabino, ya lo vamos a despedir. ¿Cómo es el nombre en chino? Niu Guantao. Niu Guantao, Sabino Bacanarbaja, compañero, amigo de Nodal, ex embajador argentino en China. Un placer tenerte acá. Es como dijo Emi. Muchas gracias. Es un placer, y la verdad vamos a convidarte de nuevo. Y vamos a hacer el juego que hacemos con todos los entrevistados con vos, que es, te vamos a mostrar imágenes de personajes, ¿sí? Y tenés que definirlos en una palabra. En una sola palabra. Mira. Así que... Asociación libre... claro, hasta que aparezca la foto nos dice, bueno, si recién te sumás... podemos hablar de nosotros. Claro. Si recién te sumás a esta conexión, a la Yo entrevista... me acabo de ver, estoy con una lógica así, bien ubaldinista. Sí, estás ubaldinista, sí. Hablando de ideología, reivindicar. Claro. Me encantó el dato de la Ludovica, que sabe, o sea, pero sabe cultura créanme china. Que les recomiendo que lean. Bueno, miren. Porque es un nivel de profundidad que muy interesante. Bueno, en vez de leer tanta pavada dando vuelta, la Ludovica, ya tenemos ahí la confirmación. ¿Me pueden dejar? Otra cosa obvio. importante con respecto a eso. Cuando la primera reunión que tiene Xi Jinping con Cristina, le dice, nosotros somos serpiente. Le dice Xi Jinping. Y mi esposa es de tigre y tu esposo es de tigre. O sea, un nivel de coincidencia. Claro, mirá, o sea, el nivel de que los mandatarios. Y el nivel de importancia que le da. Por eso digo, es muy relevante. Por eso para China, cuando hay lluvia, es muy buena suerte. Si vos tenés una reunión en lluvia, es algo de nuevo, porque es una sociedad que la plataforma de chateo, que es WeChat, tiene imagen en una luna cuando la abrimos. O sea, le da mucha importancia. Bueno, el año nuevo en China es el año nuevo lunar. Le da mucha importancia a los ciclos lunares. No juegan a la quiniela los chinos, ¿no? Son bastantes jugadores, por eso prohibieron que dije toda la parte. Porque la rata, el 4, ¿viste? O sea, es obvio que decís, los viejos juegan a la quiniela. El 4 se perdió. El 4 está perdido. El 4 no se juega nunca. Pero tenemos las fotos ahí, producción. Lleno, aparte que hay mucho viejo. Bueno. Ahí le pasamos fotos, a ver, las definiciones de Sabino en una palabra de los personajes.
A ver si los tenemos. Xi Jinping. Bueno, arrancamos fuerte la producción. Para mí uno de los líderes más importantes hoy del mundo, ¿no? Pero una palabra imposible. Bueno, líder. ¿Sabes cuál es la palabra líder en China? Lingdao. Lingdao. Que se le dice que en vez de usar jefe ellos usan líder, que es mucho más lindo, ¿no? Entonces siempre le dicen, como le digo yo a Cristina, Lingdao, ¿no? Lingdao, es muy bonito. Mira, y yo pondría genocida, sin duda, sin ningún lugar a duda. Mira qué cambio. Es difícil, disruptivo. Me gusta. Sí, pero, a mí me molesta subestimar, ¿no? A la gente, pero yo creo que loco es la mejor palabra. Sheinbaum, ¿no? También líder, la pondría dentro. Sí. Lideresa. No, y cómo se plantó, bueno, el Lindao, acabo de decir como le digo, sin duda, líder. Hay varios líderes. Vale. ¿Ella? Líder, dije, sí. Líder, Lindao, como Xi Jinping, claro, Lindao, ahí está. No, de hecho, una de las primeras cosas Serpiente, que me preguntan, los dos. Una de las primeras cosas que me preguntan los chinos, cuando me reviso, es quién va a presidir el peronismo. Fíjate qué interesante. Le da mucha importancia a los partidos políticos. Esperemos que nosotros le empecemos a dar la importancia tal cual. que amerita. Así lo decíamos. Bueno, Sabino, querido, gracias. Te vamos a volver a molestar. Y por supuesto a disposición. Si fuera de joda, vamos a hacer el chivo. Si nos podés mandar el libro, lo vamos a promocionar. O algún enlace que ya digital la incluso para publicarlo como en nuestro sitio web también. Perdón que no lo traje, pero no, por favor. Y gracias totales. Bueno, nos despedimos. Gracias. Suscríbanse al canal, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse a Nodal, ahí tienen el código QR. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Hola.